Damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Solares, analista político e internacionalista. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes en la mañana. Un saludo a toda la radio audiencia de Frecuencia Urbana en este día martes. Muchas gracias. Anoche se volvió a convocar a un nuevo cabildo a los pies del Cristo Redentor y en Cochabamba también se decidió iniciar una vigilia en las puertas de la UTOP exigiendo una auditoría a las elecciones generales. ¿Qué efecto pueden tener estas protestas? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una puntualización. Ha sido un cabildo convocado justamente por la Unión Juvenil Cristianista, una de las instituciones que forma parte del comité, avalado por un expresidente, justamente para que tenga la legalidad con la cual y la legitimidad también con la cual se está convocando. Esto se da justamente por un divorcio muy fuerte que se ha generado justamente ya y que ha roto una relación que el Comité Pro Santa Cruz había venido construyendo con la ciudadanía en general. Estas determinaciones que se han dado anoche, producto de la resolución del Cabildo, va a condicionar mucho el escenario electoral, va a generar una tensión política y una tensión social seguramente desde el día de hoy hasta los próximos días, a medida que se acerque la fecha del 8 de noviembre, que es el día de la posesión de Luis Arce Catacora. Yo creo que las determinaciones están en función justamente enmarcándose primero en la Constitución Política del Estado y segundo en función a lo que es la resistencia pacífica, como comúnmente se lo llama. Veremos si esto realmente va a generar algún efecto, sobre todo hasta la ciudad de La Paz, en el sentido de que si va a generar el efecto de multiplicador con otras plataformas, con otros grupos cívicos, con la autoconvocatoria de la ciudadanía para que se pueda lograr estos objetivos planteados, que es primero la anulación del proceso electoral, el tema de la auditoría forense, pero lo más importante es el tema de la posesión, evitar la posesión de Luis Arce Catacora y para no generar justamente un vacío de poder en el Estado boliviano, se ha pedido justamente la participación de las Fuerzas Armadas en un gobierno transitorio cívico-militar. Uh-huh. Ahora, el presidente del Comité Pro Santa Cruz anoche en conferencia de prensa también dijo que la lucha hoy se centra en la justicia porque ha presentado un amparo constitucional para evitar justamente que se posesionen a las nuevas autoridades y para pedir también esta auditoría en las elecciones. ¿Usted cree que realmente es oportuno ese recurso que se ha presentado o ya la lucha está de alguna manera perdida a estas instancias, a pocos días ya de la posesión de las nuevas autoridades? A ver, el presidente Rómulo Calvo ha perdido una oportunidad importante. Por eso yo decía inicialmente, el comité ha roto una relación fuerte que se había venido construyendo con el tiempo y más que todo desde el año pasado, ¿no? Pudo haber realizado una labor de manera paralela, ¿no? Porque no nos olvidemos que el Comité Pro Santa Cruz es una institución de representatividad moral, ¿no? Que le da justamente las instituciones. Entonces, bajo esa premisa o bajo ese principio en realidad que tiene el Comité Pro Santa Cruz, debió haber justamente participado. ¿Aló? Sí, claro que sí, lo estamos escuchando. Debió haber justamente participado desde un inicio primero con el hecho de que haber no solo convocado, sino organizado a la sociedad civil, porque ahorita tenemos una autoconvocatoria bastante desorganizada de las personas que poco a poco están tratando de encontrar un rumbo, pero de manera paralela también pudo haber llevado y lo que está haciendo adelante el tema del amparo constitucional. Pero aquí el problema se suscita por el hecho de que la justicia en Bolivia sigue estando tomada por el movimiento al socialismo, lo que genera bastante susceptibilidad con relación a cuál va a ser el resultado del amparo. Entonces ya debió haberse pronunciado y esto se está dilatando y mientras más tiempo se dilate,
va a generar mucha mayor susceptibilidad y tensión en la sociedad y en los diferentes grupos que están presionando a la institución cívica. Ujú. También el ex candidato a la presidencia por la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, ha pedido públicamente que sea la propia presidenta Yanine Áñez quien exija una auditoría a este proceso. ¿Usted ve viable eso o es conveniente? A ver, la presidenta podrá tener sus atribuciones, pero legítimamente también le corresponde a los candidatos que participaron del proceso electoral. Es decir, los candidatos no pueden desentenderse del problema y eso es lo que está haciendo o lo que hizo justamente Creemos y lo que hizo Comunidad Ciudadana. En este sentido, los partidos políticos y sus candidatos, es decir, todos los que participaron del proceso electoral, inclusive hasta los que se bajaron de la candidatura, debieron estar justamente exigiendo, porque ellos formaron parte del juego electoral que lo impuso el Tribunal Supremo. Entonces no es cuestión solamente de agarrar y pedir que el gobierno interino, que la señora presidenta, lo pueda hacer cuando en realidad es una obligación moral de todos los candidatos que participaron de la elección, porque su participación avaló el proceso electoral. Por eso a un comienzo, y si tú te recuerdas, Cecilia, yo decía que este era un proceso ilegal e ilegítimo y que lamentablemente la participación de los partidos políticos y los candidatos estaba avalando el juego del MAS, que venía a través del Tribunal Supremo Electoral con todas las denuncias que se han venido haciendo durante mucho tiempo. Por eso yo digo, no es los partidos políticos y los candidatos no pueden desentenderse de esta situación. A mí me parece que están tomando una actitud muy pasiva, una actitud nada digna por el hecho de solamente pedirle al gobierno central. Bueno, y ahora se da otro escenario también que es la Asamblea Legislativa. Hoy justamente va a ser la sesión de clausura de la gestión actual, pero también el inicio de la nueva gestión donde van a asumir ya activamente los nuevos diputados y senadores. Y es ahí donde se va a tener que elegir las directivas. Hay la idea de que al elegir las nuevas directivas, de alguna manera también se esté avalando la eliminación de los 2/3 en el reglamento, que justamente se estaba protestando contra eso. ¿Usted cree que va a suceder eso, que finalmente los partidos de oposición como son Comunidad Ciudadana y Creemos se van a adaptar a ese escenario, más allá de las protestas? En realidad, Cecilia, no es que se va a avalar, en realidad ya se avaló. Desde el momento en que los diputados y senadores de esta nueva oposición han recibido sus credenciales, ya prácticamente terminaron confirmando su participación y el aval a todo el proceso ilegal. En este sentido, el hecho de que participen o no en las directivas camarales simplemente va a ser un formalismo, ¿no? Porque al final de cuentas el tema de los 2/3 igual ya está implícito, ya ellos han aceptado las reglas del juego. Por eso es que era muy importante y se le pidió muchas voces anoche en el Cabildo, estaban diciendo de que los diputados y senadores no asuman su curul. Bueno, pero no se preguntó esto, pero la ciudadanía estaba hablando sobre este tema. Ahora, la participación o no de los diputados y senadores de esta nueva oposición, en realidad, tendrían que tener justamente una unidad. Veremos qué va a suceder en función a cómo avance el proceso político de esta semana, porque las plataformas ciudadanas, los movimientos cívicos, algunos movimientos cívicos y la autoconvocatoria de la ciudadanía puede generar mucha tensión, porque el objetivo principal de lo que fue el Cabildo era la anulación del proceso electoral. Por tanto, aquí entra en una situación de conflicto la decisión y soberanía del pueblo cruceño, boliviano, que se manifieste, y la decisión política de los diputados y senadores de seguir participando y, bueno, de formar parte ya y de asumir sus funciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El problema va a resultar, Cecilia, el día 8 de noviembre, en el caso de que estos pedidos no llegaran a concretarse de los cabildos, el día en que Arce Catacora esté posicionándose como presidente del Estado plurinacional, ahí es cuando la población puede tomar otro tipo de medidas, ¿no? Usted sabe muy bien que a veces las personas cuando están acorraladas o cuando ya no tienen, o cuando ven perdida prácticamente su lucha, pueden tomar acciones que a veces uno no se imagina. Y una de estas situaciones puede ser, y va a ser seguramente, la condena pública a toda la oposición por seguir participando de una asamblea legislativa plurinacional y dando legitimidad a un gobierno que ha nacido justamente de acusaciones de fraude electoral. Uh-huh. Entonces, desde su punto de vista, el rol que ha jugado o la posición que ha asumido justamente los miembros de la oposición, en este caso Comunidad Ciudadana y Creemos, no ha sido contundente, tanto como espera la población. No, no ha sido contundente. En realidad es una actitud que va de la mano con los intereses de lo que va a ser el nuevo gobierno. Porque una cosa es el pedido legítimo que puede darse en un cabildo, porque no nos olvidemos que la Constitución Política del Estado dice que el poder reside en el pueblo, ¿no? Si el cabildo es una medida constituida justamente dentro de nuestra Constitución, avalada por nuestra Constitución, donde se toman decisiones de manera directa. En este sentido, por eso yo digo, esta nueva oposición en realidad que va a actuar seguramente de una manera desunida, está prácticamente siguiendo el juego del gobierno, del nuevo gobierno y bajo las reglas del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, ellos ya han tomado una decisión, han decidido recibir sus credenciales y bueno, entran en el juego nuevamente político de la vieja política. Uh-huh. Eso es lo que más llama la atención, porque en realidad se ha hablado mucho de que no se va a hacer política en función a lo que se hacía antes, es decir, se criticaba la vieja política y sin embargo estamos viendo que tanto Comunidad Ciudadana como Creemos está actuando bajo la lógica y las normas de la vieja política. Usted dice que a medida que se aproxime justamente el día de la posesión de Luis Arce Catacora como nuevo presidente, va a subir la tensión. ¿Usted cree que el anuncio del retorno de Evo Morales sería la cereza encima de toda esta torta? Porque justamente se ve eso, ¿no? Que al día siguiente, al menos el 9 de noviembre, estaría volviendo Evo Morales según los anuncios. Claro, por eso digo, el efecto en realidad que trata de generar el movimiento al socialismo sigue siendo un efecto de shock psicológico, ¿no? Ya nos dieron el shock político con el tema de los resultados de la elección, 55% bastante cuestionable, pero el objetivo en realidad es generarle un shock psicológico a la población. Y esto le va a servir muchísimo al MAS, sobre todo para seguir dividiendo a la oposición y generando fracturas en la ciudadanía. Porque aquí nosotros no solamente vamos a observar divisiones no solamente entre regiones, entre Oriente y Occidente, sino que vamos a ver divisiones muy fuertes, bastante marcadas, dentro de lo que va a ser la gente del campo como de la ciudad, como también de las clases medias, la gente de la clase media alta con las clases populares, por ejemplo, que se van a ver nuevamente empoderadas con la presencia del MAS en el gobierno y la llegada de Evo Morales, y esto les va a servir justamente para seguir afianzando su discurso y sobre todo para generar una reestructuración mucho más fuerte y un alineamiento de diferentes sectores a los proyectos del MAS para las elecciones subnacionales. Esto es bastante grave, porque de darse esta situación y en función a lo que la oposición está trabajando de manera desordenada, de una manera desunida y sobre todo siguiendo el juego del MAS, hay muchos departamentos que pueden caer nuevamente en manos del movimiento al socialismo. El MAS puede ganar gobernaciones y puede ganar alcaldías. Y un claro ejemplo puede ser el departamento de Santa Cruz, donde tienen un 35% de votos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Francisco Javier Solares, analista político e internacionalista, por el análisis justamente. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, que tengan muy buenos días a todos. Igualmente, buenos días.